Jake Michei se secó el sudor de la frente mientras revisaba el equipo de minería por última vez. El sol en el 7 de Kestro era brutal hoy, cayendo a plomo sobre el complejo como si le guardara rencor. Llevaba 3 años al frente de esta operación, gestionando un equipo de 15 buenas personas que confiaban en él para mantenerlos con vida en esta roca alienígena. La paga era decente, sí, pero sobre todo el día de Jake era un placer porque había llegado a amar este extraño planeta con sus cielos púrpuras y su enorme jungla que se extendía cientos de kilómetros en todas direcciones. Sin embargo, la jungla no era ninguna broma. Estaba llena de criaturas capaces de matar a una persona de 1000 maneras creativas. Algunas tenían veneno, otras garras como machetes, y algunas podían escupir ácido que derretía las placas de los agujeros. Jake había aprendido desde pequeño a respetar la naturaleza salvaje. Había establecido protocolos, establecido zonas seguras y se había asegurado de que nadie se volviera loco y se alejara solo. En 3 años, no habían perdido a nadie, y Jake tenía la intención de que siguiera así. Fue justo después de comer cuando la alarma empezó a sonar. No era la de una evacuación de emergencia, sino la de los sensores perimetrales que detectaban algo grande acercándose a la valla. Jake corrió a la sala de control, donde Tommy Brooks, su segundo al mando, ya estaba visualizando las imágenes de la cámara. «Jefe, tiene que ver esto», dijo Tommy con la voz tensa. Jake miró la pantalla y sintió que se le helaba la sangre. Un Razorback macho alfa adulto, de pie justo en la puerta principal. Estas criaturas eran legendarias en toda la galaxia, y no en el buen sentido. Medían unos 2,7 metros de altura hasta los hombros, cubiertos de una armadura natural que podía desviar la mayoría de los disparos de armas pequeñas. Sus cuerpos estaban marcados con rayas rojas bioluminiscentes que brillaban aún más cuando se agitaban. Y sus mandíbulas podían aplastar la puerta de una lanzadera como si fuera de cartón. La autoridad galáctica tenía un protocolo sencillo para los Razorbacks: disparar al verlos. Nunca preguntar. Estos depredadores habían aniquilado colonias enteras. Mataron a miles de personas en docenas de mundos. Todo espacial conocía a alguien que había perdido a un amigo o familiar por un ataque de espaldas afiladas. Se les consideraba los depredadores más peligrosos del espacio conocido. Más temidos que los escupedores de ácido de Dragon Prime o los acechadores de sombras de la estación Nightfall. Pero este no atacaba. Simplemente estaba allí sentado, mirando directamente a la cámara. Jake nunca había visto nada igual. Los ojos dorados de la criatura estaban fijos en la lente como si supiera que alguien la observaba, como si intentara comunicar algo. «Señor, estoy activando la red de defensa», dijo Tommy, extendiendo la mano hacia los controles. «Espere», dijo Jake, levantando la mano. Algo andaba mal en esta foto. Los espaldas afiladas no se limitaban a sentarse educadamente en las puertas. Atacaban, emboscaron, mataron. No concertaban citas. Entonces Jake vio movimiento detrás del alfa. Amplió la cámara y sintió un vuelco. Había una espalda afilada hembra tirada en el suelo a unos 6 metros de la puerta. Era más grande que el macho, lo cual era normal en su especie. Pero algo andaba mal con ella. Sus costados se agitaban con la respiración entrecortada. Su pelaje gris plateado estaba enmarañado y sucio, e incluso desde el ángulo de la cámara, Jake podía ver sus costillas asomando a través de la piel. Estaba embarazada, en avanzado estado de gestación, y se estaba muriendo. El macho lomo afilado giró la cabeza para mirar a su pareja, luego volvió a mirar a la cámara. Y entonces hizo algo que le puso los pelos de punta a Jake. La criatura aulló, pero no era el aullido agresivo y territorial por el que eran famosos los lomos afilados. Esto era diferente. Era triste, desesperado, casi suplicante. Era un sonido que trascendía las barreras de las especies. Un sonido que cualquier ser vivo con corazón podía entender. Estaba pidiendo ayuda. «Eso es imposible», susurró Tommy. «Estas cosas no piden nada. Solo toman y matan».
La mente de Jake corría a 1000 por hora. Todo su entrenamiento le decía que activara las armas y eliminara la amenaza. Las normas eran clarísimas. La autoridad galáctica lo respaldaría al 100%. Demonios, probablemente le darían un respiro por abatir a 2 lomos afilados a la vez. Pero Jake había pasado 3 años en este planeta aprendiendo a leer sus ritmos. Había observado cómo interactuaban las diferentes especies, cómo se comunicaban, cómo sobrevivían en este entorno hostil. Había empezado a dejar charcos de agua cerca del límite de la selva, porque había notado que las criaturas más pequeñas luchaban durante la estación seca. Había redirigido las aguas residuales del complejo para crear abrevaderos. Incluso dejaba restos de comida en la copa de los árboles a veces solo para ver qué pasaba. Y al parecer alguien había estado observando. Alguien había notado que este humano en particular era diferente. Jake agarró un escáner médico y un paquete de raciones de emergencia. «Voy a salir». «¿Estás loco?» Tommy lo agarró del brazo. «Esa cosa te destrozará en cuanto cruces esa puerta». «Tal vez», admitió Jake. «Pero míralo, Tommy». «¿En serio?» «Mira, ese alfa trajo a su compañero moribundo aquí por una razón. No está cazando. Está desesperado. Los depredadores desesperados son los más peligrosos. O tal vez son como nosotros cuando estamos desesperados. Dispuestos a intentarlo todo, incluso confiar en un extraño». Jake liberó su brazo y se dirigió a la esclusa de aire. «Si no vuelvo en 10 minutos, sella el recinto e informa de esto a las autoridades». «Jake, no hagas esto». Pero Jake ya se estaba moviendo. El corazón le martilleaba contra las costillas mientras anulaba los seguros y abría la puerta. El metal crujió al abrirse, y Jake salió a la inmensidad alienígena, armado solo con un escáner y unas barritas de proteínas. El alfa lo vio acercarse. Sus músculos estaban tensos, listos para saltar, pero no se movió, no gruñó, no mostró ningún signo de agresión. Esos ojos dorados seguían cada movimiento de Jake con una inteligencia francamente aterradora. Jake caminaba despacio, manteniendo las manos visibles, sin hacer movimientos bruscos. Cuando estaba a unos 3 metros de la hembra, se detuvo y se agachó, haciéndose más pequeño, menos amenazante. La cola del alfa se movió una vez, pero por lo demás permaneció inmóvil. De cerca, la hembra estaba en peores condiciones de lo que Jake había pensado. Su respiración era superficial y rápida. Sus encías estaban pálidas. El escáner médico emitió un pitido cuando Jake lo recorrió, y los resultados lo pusieron en evidencia. Síntomas de eclampsia combinados con desnutrición severa y deshidratación. Sin intervención inmediata, le quedaban quizás 6 horas. El cachorro que llevaba probablemente menos. Jake miró al macho alfa. La criatura lo observaba con una expresión que Jake habría jurado que era esperanza mezclada con miedo. Este depredador masivo, este asesino de renombre galáctico, confiaba en un humano al que solo había observado desde la distancia para salvar lo más importante de su mundo. «De acuerdo, grandullón», dijo Jake en voz baja. «Llevémosla adentro. Pero tendrás que confiar en mí, y yo tendré que confiar en que no me arrancarás la cara de un mordisco». ¿Trato hecho? El lomo afilado ladeó ligeramente la cabeza, casi como un perro intentando entender el lenguaje humano. Luego, muy deliberadamente, bajó el cuerpo al suelo y apoyó la cabeza sobre sus patas. Sumisión. Confianza. Jake activó la radio. «Tommy, trae la camilla voladora a la puerta. La estamos trayendo. Traerás una navaja de vuelta a nuestro recinto. 2 navajas. El macho también viene». El silencio al otro lado duró unos 5 segundos antes de que volviera la voz de Tommy. Resignado pero leal. «Vas a hacer que nos maten a todos, jefe. Pero bueno, la camilla está en camino». Subir la navaja hembra de vuelta a la camilla voladora fue como intentar mover una pequeña lanzadera. Pesaba al menos 360 kilogramos, quizá más con el embarazo.
Tommy y otros 3 miembros de la tripulación ayudaron a Jake a subirla a la plataforma mientras el macho alfa observaba cada uno de sus movimientos con esos inquietantes ojos dorados. Un movimiento en falso, un momento de dolor de su pareja, y Jake supuso que todos estarían muertos en un abrir y cerrar de ojos. Pero el alfa mantuvo la calma. Más que calma, de hecho, parecía entender que intentaban ayudar. Cuando la hembra gimió al levantarla, el macho se acercó y emitió un ruido sordo en el pecho que pareció calmarla. Fue un gesto tan tierno que Jake sintió un cambio en su comprensión de estas criaturas. Se movieron lentamente por los pasillos del complejo, con la camilla flotante zumbando al deslizarse. Los miembros de la tripulación se apretaban contra las paredes al pasar, con los ojos abiertos de terror. El alfa de espalda afeitada tuvo que agachar la cabeza para pasar por algunas puertas, y su corpulencia acorazada rozaba las paredes metálicas. Jake lo llamó Blade mentalmente por la cicatriz que le cruzaba el hocico. A la hembra, la llamó As por su hermoso pelaje gris plateado. La enfermería no estaba diseñada para algo de ese tamaño. Beth Carson, su médica, había despejado 2 camas y las había juntado, pero ni siquiera eso cabía para el volumen de As. La acomodaron e inmediatamente Blade se colocó junto a ella, tumbado de modo que su cabeza quedara a la altura de la suya. Empezó a lamerle la cara suavemente y ella emitió pequeños gemidos en respuesta. «Esto es una locura», murmuró Beth mientras ayudaba a Jake a conectar el equipo de monitoreo. «No tenemos datos de referencia para su especie. Ni siquiera sé cuál es su ritmo cardíaco normal». «Entonces improvisamos», dijo Jake, estudiando las lecturas del escáner. «Mira, su biología básica no es tan diferente a la de los lobos terrestres. Corazón de 4 cámaras, sistema respiratorio similar, estructura nerviosa comparable. Podemos trabajar con esto». La primera noche fue un infierno. Jake no durmió, ni siquiera se sentó. Se quedó junto a la cama de As, realizando todas las pruebas que se le ocurrieron, comparando sus lecturas con las de los animales terrestres, con las de otras especies alienígenas de la base de datos, intentando averiguar qué necesitaba su cuerpo. Blade no se movió de su sitio. Rechazó la comida y el agua que Jake le trajo. Sus ojos seguían cada movimiento, observando cada inyección, cada ajuste en las 4 vías. Alrededor de las 3 de la mañana, ocurrió algo extraordinario. Jake estaba ajustando el goteo de una de las 4 bolsas cuando Blade se levantó de repente. Jake se quedó paralizado, con el corazón palpitante, pensando que había cometido algún error que le había provocado un ataque. Pero Blade se acercó a un armario de suministros, lo estudió un momento y luego, con cuidado, abrió uno de los cajones con el hocico. Sacó un paquete de vendas estériles y se las llevó a Jake. Jake miró las vendas, luego a Blade. «¿Cómo supiste que las necesitaba?» El Razorback no pudo responder, por supuesto, pero sus ojos eran inteligentes, atentos. Llevaba horas observando a Jake trabajar, aprendiendo los patrones, comprendiendo la causa y el efecto. Había visto a Jake usar vendas antes, y de alguna manera, se había dado cuenta de que necesitaría más. «Eres listo, ¿verdad?», dijo Jake en voz baja, tomando las vendas. «Mucho más listo de lo que nadie cree en tu especie». Para el segundo día, otros miembros de la tripulación empezaron a aceptar la situación. Ryan Foster, su mecánico, pasó con un material de amortiguación que había fabricado. «Pensé que el grandullón querría algo más suave que un suelo metálico», dijo con brusquedad, sin mirar a Jake a los ojos. Lo extendieron cerca de la cama de As, y Blade emitió un gruñido de agradecimiento antes de sentarse. Tommy trajo barras de proteínas y las dejó cerca del lugar de descanso de Blade. «Sigo pensando que esto es una locura», dijo. «Pero no lo sé. La quiere de verdad. ¿Verdad?» Jake asintió. «Sí, de verdad». El tercer día trajo una crisis. Jake estaba en sus aposentos intentando darse una ducha rápida cuando las alarmas de la enfermería empezaron a sonar. Corrió por los pasillos envuelto en su toalla, con el pelo aún goteando.
Cuando irrumpió en la enfermería, encontró a Blade de pie sobre sus patas traseras, con una enorme pata presionando el botón de emergencia en el panel de la pared. El corazón de A se había desplomado. Su respiración era superficial e irregular. Jake se lanzó a por el equipo de emergencia mientras Blade regresaba al lado de su compañera, emitiendo gemidos angustiados que sonaban terriblemente humanos en su angustia. «Vamos, Az», murmuró Jake, inyectándole un estimulante mientras ajustaba manualmente su flujo de oxígeno. «No te rindas. No después de todo lo que hemos pasado». Blade presionó su frente contra el cuello de Az, y Jake pudo ver al gran depredador temblar. Durante 20 minutos, lucharon por estabilizarla. Y finalmente, su lectura comenzó a mejorar. Su ritmo cardíaco se estabilizó, su respiración se hizo más profunda. Jake se desplomó contra la pared, exhausto. Blade se giró para mirarlo, y Jake podría haber jurado que vio gratitud en esos ojos alienígenas. Más que eso, vio reconocimiento. Blade comprendió que Jake acababa de salvar la vida de su compañera por segunda vez. El verdadero avance llegó al cuarto día. Az estaba estable, pero seguía débil, y Jake había identificado una deficiencia nutricional en sus análisis de sangre. Necesitaba minerales y compuestos específicos que no estaban en ninguno de sus suministros. Jake pasó horas investigando la flora local, intentando averiguar qué especies podrían contener lo que ella necesitaba. Estaba a punto de empezar a sintetizar compuestos desde cero cuando Blade se levantó de repente y se dirigió a la puerta de la esclusa. Se giró para mirar a Jake y luego volvió a mirar la puerta. ¿Quieres salir?, preguntó Jake. Blade resopló y golpeó la puerta con la pata. Jake tomó una decisión que lo habría despedido cualquier otro día. Abrió la esclusa y descargó una cuchilla contra el planeta. Blade desapareció en la jungla. Pasaron 6 horas sin rastro de él, y Jake empezó a preocuparse por haber cometido un terrible error. Quizás Blade solo estaba esperando una oportunidad para escapar. Quizás Jake lo había malinterpretado todo. Entonces Blake regresó. Llevaba algo en las mandíbulas, con cuidado de no aplastarlo con sus enormes dientes. Dejó caer un grupo de plantas a los pies de Jake y se sentó a esperar expectante. Jake recogió las plantas y las pasó por el escáner. Sus manos empezaron a temblar al recibir los resultados. Estas plantas contenían exactamente los compuestos que Az necesitaba. No compuestos similares. No lo suficientemente cerca. Exactamente. Blade, de alguna manera, había aprendido la flora local. Había estudiado qué plantas tenían qué propiedades. Se había estado preparando para esto, para la paternidad, para cuidar de su compañera durante su embarazo. Y cuando ella enfermó, cuando nada en la selva podía ayudarla, la llevó con el único ser que había observado mostrando bondad hacia otras criaturas. «Me has estado observando por un tiempo, ¿verdad?», dijo Jake en voz baja, observándome dejar agua, dejar comida. «Descubriste que era diferente». Blade ladeó la cabeza y Jake sintió que se creaba una conexión entre humano y depredador. En realidad, no eran tan diferentes. Ambos intentaban sobrevivir en un mundo hostil. Ambos intentaban proteger lo que más les importaba. Jake procesó las plantas en un suplemento nutricional y se lo añadió a las 4 de Az. En cuestión de horas, su color mejoró. Su respiración se hizo más fuerte. Y al 5.º día, el momento que Jake había estado esperando finalmente llegó. Az abrió los ojos. Al principio parecía confundida, observando la extraña habitación de metal, el equipo que pitaba, los tubos conectados a su cuerpo. Entonces vio a Blade y todo su cuerpo se relajó. Emitió un suave crujido, y Blade respondió con el mismo suave murmullo que había usado para consolarla durante el transporte. Entonces Az notó a Jake cerca. Por un momento, pensó que entraría en pánico, que podría atacar a pesar de su estado de debilidad. En cambio, lo miró un largo rato y luego emitió un sonido a medio camino entre un ronroneo y un gemido. Era el sonido de la gratitud.
Blade se acercó a Jake e hizo algo extraordinario. El enorme depredador bajó la cabeza y presionó muy suavemente su frente contra el pecho de Jake, justo encima de su corazón. El gesto era universal, trascendía especies e idiomas. Significaba familia, significaba hermano, significaba gracias. Jake extendió la mano y la colocó sobre el hocico lleno de cicatrices de Blade. De nada, amigo. De nada. Fue entonces cuando los sensores de largo alcance del complejo comenzaron a gritar alertas. Tommy irrumpió en la enfermería, con el rostro pálido. Jake, tenemos naves llegando. Múltiples señales. Transpondedores de la Autoridad Galáctica. Exigen que expliquemos por qué hay biofirmas de espinas en nuestro complejo. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Nos ordenan eliminar a los objetivos de inmediato. Estarán aquí en 18 horas. La tensión en el complejo durante la semana siguiente era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Jake había conseguido ganar tiempo enviando informes preliminares a la Autoridad Galáctica, redactando todo con cuidado para enfatizar el valor científico de estudiar el comportamiento de las espinas. Omitió la parte sobre cómo Blade básicamente había pedido ayuda, pensando que sonaría demasiado descabellado incluso para él. La autoridad había accedido a retrasar su llegada mientras revisaban los datos, pero Jake sabía que era solo temporal. Con el tiempo, tendrían que afrontar las consecuencias de albergar a los depredadores más temidos de la galaxia. Pero ahora mismo, Jake tenía preocupaciones más inmediatas. Se estaba recuperando bien, fortaleciéndose cada día, pero su embarazo avanzaba rápidamente. Según sus estimaciones, basadas en las ecografías, daría a luz pronto, muy pronto. Y Jake no tenía absolutamente ninguna experiencia en asistir al parto de bebés de ninguna especie, y mucho menos de cachorros de lobo alienígena que probablemente pesarían 20 libras cada uno. Era justo después de medianoche cuando empezó. Jake estaba en sus aposentos intentando dormir unas horas cuando la voz de Beth crepitó en su unidad de comunicación. Jake, ve a la enfermería ahora. Se está de parto. Salió de la cama y corrió antes de que su cerebro procesara por completo las palabras. Llegó a la enfermería y encontró a As caminando inquieta, respirando pesada y trabajosa. Blade seguía cada uno de sus movimientos, sus rayas bioluminiscentes parpadeando rápidamente en un patrón que Jake había aprendido que significaba ansiedad o angustia. Vale, dijo Jake más para calmarse que para cualquier otra persona. Beth, saca todo lo que tenemos sobre nacimientos de mamíferos. Cualquier cosa de lobos de tierra de especies alienígenas similares, no me importa. Solo consígueme información. Las siguientes 7 horas fueron las más largas de la vida de Jake. Pensó que mantener a As con vida era estresante, pero este era un nivel de terror completamente diferente. Cada vez que ella gritaba de dolor, Blade se paseaba y emitía sonidos de angustia que hacían vibrar el equipo. Jake tenía que seguir hablándole, manteniéndolo tranquilo porque un depredador de 2.7 metros en pánico en una enfermería era lo último que necesitaban. Blade, amigo, necesito que mantengas la calma, dijo Jake durante una contracción particularmente intensa. Está bien. Es normal. Así es como vienen los bebés al mundo. Sé que da miedo, pero es fuerte. Va a estar bien. Blade lo miró con esos inteligentes ojos dorados, y Jake pudo ver que la criatura intentaba desesperadamente comprender, confiar. Impulsivamente, Jake decidió que Beth probablemente le gritaría después. ¿Sabes qué? Deberías estar aquí para esto. Vamos. Jake le hizo un gesto a Blade para que se acercara a As, que yacía en la cama modificada. Te necesita ahora mismo. Blade se acercó con cuidado y se colocó donde As pudiera verlo. Ella inmediatamente extendió el hocico y lo tocó, y parte de la tensión abandonó su cuerpo. Blade volvió a emitir ese suave y tranquilizador zumbido y Jake se dio cuenta de que el sonido la ayudaba con las contracciones. El primer cachorro nació alrededor de las 7 de la mañana. Era un macho de pelaje oscuro como su padre,
y por un horrible instante dejó de respirar. A Jake se le encogió el corazón al agarrar a la pequeña criatura, despejarle las vías respiratorias y empezar a estimularle el pecho. Beth estaba a su lado con oxígeno. Juntos trabajaron frenéticamente mientras Blade y As observaban con expresiones que Jake solo podía describir como desesperada esperanza. «Vamos, pequeñín», murmuró Jake, sin dejar de trabajar. «Vamos, respira. Respira por tu mamá». Y entonces, como un milagro, el cachorro jadeó y dejó escapar un débil llanto. Jake casi se desplomó de alivio mientras envolvía al cachorro en una manta cálida y se lo entregaba a Beth para que lo limpiara bien. As emitió un sonido que solo podía describirse como de alegría, y Blade lamió la mano de Jake en lo que supuso era gratitud. El segundo cachorro llegó una hora después, una hembra con el color gris plateado de su madre. Esta salió gritando, sana y fuerte, y claramente molesta por haber nacido. Jake no pudo evitar reírse mientras la revisaba y la encontraba perfecta. «Esta es una luchadora», les dijo a As y Blade. «Van a tener mucho trabajo con ella». Pero el tercer cachorro nació muerto. Un macho diminuto, perfecto en todo sentido excepto que su corazón nunca había empezado a latir. El silencio en la enfermería era desgarrador mientras Jake miraba los dos cuerpos inmóviles en sus manos. Miró a Blade y a As y vio comprensión en sus ojos. Lo sabían. Sabían que su hijo se había ido. Blade echó la cabeza hacia atrás y lanzó un aullido que estremeció todo el recinto. Era un sonido de puro dolor, de pérdida que trascendía las especies. Era el sonido que emiten todos los padres cuando pierden a un hijo. Jake sintió lágrimas corriendo por su rostro al escucharlo. «No», dijo de repente. «No, no nos rendiremos. Todavía no». Puso al cachorro en la mesa y comenzó las compresiones, pequeños y cuidadosos empujones en ese pequeño pecho. Beth lo miró como si estuviera loco, pero de todos modos agarró la máscara de oxígeno pediátrica y comenzó a ayudarlo. Trabajaron juntos, negándose a rendirse, negándose a dejar que esta pequeña vida se escapara sin luchar. Pasaron 5 minutos, luego 10. Beth miró a Jake con ojos tristes, diciéndole en silencio que era hora de parar, que habían hecho todo lo posible. Pero Jake siguió adelante. 12 minutos, 13. Y luego, imposiblemente, el cachorro se estremeció. Jadeó. Respiró hondo. Sí. Jake gritó cuando el cachorro comenzó a llorar débil, pero vivo. Sí, pequeño luchador. Vamos. Lo estabilizaron, lograron que respirara con regularidad, y finalmente Jake pudo envolverlo y colocarlo con sus hermanos. As inmediatamente atrajo a los 3 cachorros hacia sí, olfateándolos, lamiéndolos, haciendo sonidos suaves mientras instintivamente encontraban la manera de mamar. 3 cachorros vivos. Contra todo pronóstico, los habían salvado a todos. Jake retrocedió, exhausto, y casi se desploma. Blade lo sujetó, usando su cuerpo para soportar el peso de Jake, y lo guió con cuidado hasta una silla. Entonces, el enorme depredador hizo algo que hizo que todos en la habitación se detuvieran a mirarlo. Blade se acercó a Jake lentamente, manteniendo el contacto visual en todo momento. Luego inclinó la cabeza y la colocó en el regazo de Jake. Era un gesto de total confianza, total sumisión. En el mundo de Blade, solo se mostraba el cuello a la familia. «De nada», susurró Jake, colocando la mano sobre la cabeza cicatrizada de Blade. «De nada, hermano». Tommy entró en silencio, atraído por el canto de los cachorros. Se detuvo en la puerta, contemplando la escena. Se acurrucó protectoramente alrededor de 3 cachorros lactantes. Blade apoyó la cabeza en el regazo de Jake. Beth recogió suministros médicos con lágrimas en el rostro. «Son hermosos», dijo Tommy en voz baja. Entonces su expresión cambió. «Jake, lamento hacer esto ahora, pero necesitas saberlo. La Autoridad Galáctica respondió a tus informes. No se cree en la idea del estudio científico.
Enviarán un equipo completo de seguridad. Hizo una pausa. Estarán aquí en 20 horas, y no vienen a observar. Vienen a ejecutar. Jake miró a los 3 cachorros, de apenas 1 hora de nacidos, mamando tranquilamente mientras su madre exhausta los cuidaba. Miró a Blade, esa máquina de matar supuestamente descerebrada que había demostrado más amor y devoción que la mitad de los humanos que Jake había conocido en su vida. Entonces tenemos 20 horas para averiguar cómo detenerlos, dijo Jake en voz baja. Porque no voy a dejar que nadie lastime a esta familia. Ahora ni. Nunca. Beta sintió con firmeza. Lo que necesites, jefe. Estamos contigo. Tommy suspiró, pero asintió también. Vas a hacer que nos sometan a un tribunal militar. Pero sí, vale, estamos contigo. Ryan Foster apareció en la puerta, tras haber oído el alboroto. Echó un vistazo a los cachorros y su expresión brusca se suavizó. Esos cachorritos son preciosos. Sería una verdadera lástima que les pasara algo. Miró a Jake. Entonces, ¿cuál es el plan? Jake se puso de pie, con cuidado de no molestar a Blade. Miró a su equipo, a ese grupo variopinto de mineros que se habían convertido en algo más que simples compañeros de trabajo en los últimos años. Se habían convertido en una familia, y las familias se protegían mutuamente. Primero, tenemos que ponerles nombre a estos pequeños, dijo Jake. Al macho oscuro que vino primero, lo llamaremos Tormenta. A la hembra gris y enérgica, esa es Plata. Y al pequeño luchador que no se rendía, ese es Fantasma. Blade emitió un rugido de aprobación al oír los nombres. Y segundo, continuó Jake, con la voz endurecida por la determinación. Tenemos que convocar una reunión. Todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa después? Todos tienen derecho a voto. Todos tienen voz y voto en si nos mantenemos firmes y luchamos o entregamos a esta familia a la muerte. Jake se quedó en la sala de reuniones principal del complejo, mirando las 15 caras que lo miraban fijamente. Toda su tripulación estaba allí, desde el novato más reciente que había llegado. Hacía apenas 3 meses hasta el viejo Charlie West, que llevaba 30 años trabajando en operaciones mineras. Eran buenas personas, gente trabajadora que se había alistado para extraer minerales de un planeta alienígena, no para convertirse en fugitivos de la ley galáctica. La sala estaba en un silencio sepulcral, salvo por el zumbido del sistema de ventilación. Jake había convocado esta reunión sabiendo que podría ser la conversación más importante de su vida. Lo que estaba a punto de pedirles que hicieran podría destruir sus carreras, tal vez incluso sus vidas. Pero tenía que darles la opción. Bueno, ya todos conocen la situación, empezó Jake, con voz firme a pesar del nudo en el estómago. Tenemos lomos de navaja en nuestra enfermería. Una pareja apareada y 3 cachorros recién nacidos. La autoridad galáctica exige que los eliminemos de inmediato. Si obedecemos, nos convertiremos en cenizas, y esos bebés morirán. Si nos negamos, todos nos enfrentaremos a cargos graves: albergar especies prohibidas, violar los protocolos de seguridad galáctica y probablemente una docena de cosas más que sus abogados inventarán. Nadie habló. Jake continuó: necesito ser sincero con todos ustedes. Esto no es poca cosa. No estamos hablando de una multa ni de un tirón de orejas. Estamos hablando de una posible pena de cárcel. Estamos hablando de perder sus licencias, su capacidad para trabajar en el espacio. Algunos tienen familias en casa que dependen de sus ingresos. Algunos sueñan con jubilarse en un lugar agradable. Todo eso podría desaparecer. Charlie West levantó la mano, con el rostro curtido y serio. ¿Qué recomienda, jefe? Jake respiró hondo. La verdad es que no lo sé. Una parte de mí dice que deberíamos cumplir la ley, entregarlos, protegernos. Esa es la jugada inteligente, la jugada segura. Hizo una pausa. Pero pasé la última semana y media viendo a Blake cuidar de su compañera moribunda. Lo vi traerla aquí porque de alguna manera sabía que lo ayudaría.
Lo vi aprender a presionar el botón de emergencia para pedir ayuda. Traje al mundo a sus cachorros y lo vi llorar cuando pensamos que habíamos perdido a uno. Y les digo ahora mismo, esos no son monstruos sin mente en esa enfermería. Es una familia. Han matado a miles de personas, dijo Nicole Chin, una de las operadoras de taladro. Su voz no era acusatoria, solo constataba un hecho. Mi tía murió en un ataque de orcas en la colonia de Price. ¿Cómo sabemos que estos no se volverán contra nosotros? Era una pregunta justa, una que Jake se había hecho cientos de veces. No puedo prometer que no lo harán. No puedo prometer nada con certeza. Pero piensa en esto, Nicole. Tu tía estaba en una colonia, ¿verdad? Una colonia que se construyó en lo que solía ser territorio de orcas. Vinimos a sus mundos. Tomamos sus tierras. Matamos a sus manadas. Y cuando se defendieron, los etiquetamos como monstruos. Miró alrededor de la habitación. Tal vez somos los invasores en su historia. Tal vez solo estaban defendiendo sus hogares. Tommy Brooks se puso de pie. Necesito decir algo. Todos se giraron para mirarlo. Tommy había sido el más vocal sobre activar la red de defensa cuando Blade apareció por primera vez. Cuando Jake dijo que iba allí, pensé que había perdido la cabeza. Quería disparar primero y nunca hacer preguntas, tal como dice el protocolo. Pero también he estado observando. He visto a Blade traer plantas para ayudar a Ash. Lo he visto gentil con esas copas. ¿Y saben qué? Mi primo también murió en un ataque de espalda afilada. Pero he estado pensando, ¿y si la colonia de mi primo se construyó en la casa de Blade? ¿Y si los padres o hermanos de Blade fueron asesinados por humanos y él tiene tantas razones para odiarnos como nosotros para odiarlo? Beth Carson habló a continuación. Soy médica. Hice un juramento para preservar la vida. Sí, sé que técnicamente solo aplica a los humanos, pero esos cachorros ahí dentro son inocentes. No mataron a nadie. No hicieron nada malo excepto nacer. Y si los entregamos para que mueran, eso nos convierte en los monstruos. ¿Pero qué podemos hacer realmente?, preguntó Ryan Foster. La autoridad tiene naves, armas, respaldo legal. Somos 15 mineros con algunos sistemas de defensa básicos. No podemos luchar contra ellos. Jake sacó su tableta de datos. No podemos luchar contra ellos con armas, pero podemos luchar contra ellos con la verdad. Levantó el dispositivo. Lo he estado recopilando todo. Videos de Blade trayendo a Ash aquí. Escáneres médicos que muestran su condición. Grabaciones de Blade aprendiendo a comunicarse con nosotros, trayendo las plantas adecuadas, presionando el botón de emergencia, videos de los cachorros naciendo. Todo. Miró alrededor de la habitación. El poder de la autoridad proviene de la narrativa de que los espaldas afiladas son máquinas de matar sin mente. ¿Pero qué pasa si esa narrativa es errónea? ¿Y si mostramos a la galaxia lo que hemos visto? ¿Quieres filtrarlo?, preguntó Tommy. No filtrar la transmisión. Hazlo público. Que todos los seres de todos los mundos de la galaxia vean lo que hemos visto. Que vean a Blake cuidar de su pareja. Que vean a 3 cachorros inocentes mamando. Y luego que vean lo que sucede cuando la autoridad intenta ejecutar a una familia por el delito de existir. La sala estalló en conversación. La gente hablaba al mismo tiempo, debatía, discutía. Jake, deja que pase unos minutos antes de llamar al orden. Mira, no voy a obligar a nadie a quedarse. Si quieres irte antes de que llegue la autoridad, firmaré una licencia personal de emergencia. Sin preguntas, sin juicios. Puedes tomar una lanzadera y marcharte mucho antes de que lleguen. Pero necesito saber quién se queda porque si vamos a hacer esto, necesitamos estar unidos. Nicole se levantó primero. Mi tía no querría que matara bebés para vengarla. Me quedo. Charlie West fue el siguiente. Lleva 40 años en el espacio. Ha visto muchas cosas terribles. Pero también he aprendido que a veces las reglas están mal. Me quedo. Una a una. Todas las personas en esa habitación se pusieron de pie.
El joven novato que se llamaba Danny algo, de apenas 20 años con toda la vida por delante. Beth Carson, que tenía 3 hijos en la tierra esperándola. Ryan Foster, que estaba a 6 meses de jubilarse. Tommy Brooks, que había perdido a su familia por culpa de los Razorbacks. Todos ellos. Somos una tripulación, dijo Tommy simplemente. Nos mantenemos unidos. Y ahora mismo, nuestra tripulación incluye una familia de Razorbacks que confiaron en nosotros lo suficiente como para pedir ayuda. Jake sintió que se le cerraba la garganta por la emoción. Bien, entonces, esto es lo que haremos. Tommy, Beth, necesito que me ayuden a editar este metraje en algo convincente. Tenemos 18 horas para montar una transmisión que hará que toda la galaxia preste atención. Ryan, Charlie, necesito que cierren el complejo. Si la autoridad decide tomarlos por la fuerza, al menos hagámoslo difícil. Nicole, Danny, todos los demás, ayuden donde sea necesario. ¿Qué hay de Blade y As?, preguntó Beth. ¿Les contamos lo que pasa? Jake pensó en eso. Sí, merecen saberlo. Iré a hablar con ellos. 20 minutos después, Jake estaba de vuelta en la enfermería. As descansaba con los 3 cachorros acurrucados contra su vientre. Storm ya era el más grande, con su pelaje oscuro, espeso y saludable. Silver hacía honor a su nombre, siendo enérgica y retorciéndose constantemente. Y el pequeño fantasma, el luchador que se había negado a rendirse, dormía plácidamente con una patita extendida. Blade estaba despierto, cuidando a su familia. Levantó la vista cuando Jake entró, y esos ojos dorados estaban llenos de inteligencia y atención. Oye, amigo, dijo Jake en voz baja, acercando una silla. Necesito decirte algo. Viene gente que quiere hacerte daño a ti y a As en las copas, pero mi manada, mi familia aquí, intentaremos protegerte. No puedo prometerte que lo lograremos. Son poderosos y nosotros somos menores, pero lo intentaremos. Blade se levantó y se acercó a Jake. Volvió a presionar su enorme cabeza contra el pecho de Jake, y Jake rodeó el cuello de la criatura con sus brazos. ¿Confiaste en mí?, susurró Jake. Ahora te pido que confíes en mí un poco más. ¿Puedes? Blade se apartó y miró a Jake a los ojos. Entonces hizo algo asombroso. Colocó una enorme pata con mucha suavidad sobre la mano de Jake, con cuidado de no extender las garras. Fue deliberado, intencional. Fue un sí. Bien, dijo Jake. Entonces mostrémosle a la galaxia lo que la humanidad realmente representa. Las siguientes 16 horas fueron un torbellino de actividad. Jake apenas durmió mientras trabajaba con Beth y Tommy para compilar las imágenes en algo que llegara directo al corazón de la gente. Empezaron con Blade sentado en la puerta. Ese primer aullido inquietante que sonaba tan claramente como una súplica de ayuda. Luego As yaciendo en el suelo, moribunda y embarazada. Jake saliendo desarmado a su encuentro. Toda la crisis médica fue cuidadosamente editada para mostrar la inteligencia y la devoción de Blade sin ser demasiado gráfica. La secuencia del nacimiento fue impactante. Incluyó el momento en que el pequeño Ghost dejó de respirar, los frenéticos esfuerzos de rescate y ese increíble momento en que finalmente jadeó y comenzó a llorar. Jake se aseguró de capturar el dolor cuando creyeron que estaba perdido y la alegría cuando sobrevivió. Cualquiera que lo viera vería padres, no monstruos. Pero lo más importante fue el final que Jake grabó él mismo. Se sentó frente a la cámara, exhausto y sin afeitar, y habló directamente con quien lo estuviera viendo. Me llamo Jake Michei. Soy el capataz de esta operación minera en Kestre 7 y estoy a punto de convertirme en un criminal. En unas horas, la autoridad galáctica llegará aquí con órdenes de ejecutar a 2 jorobados adultos y 3 copas recién nacidos. Dirán que es por seguridad pública. Dirán que es necesario. Dirán que estas criaturas son demasiado peligrosas para vivir. Jake hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado.
Pero he pasado las últimas 2 semanas con esta familia y estoy aquí para decirles que todo lo que nos han dicho sobre las ballenas jorobadas está mal. No son asesinos sin mente. Son inteligentes, devotos, capaces de confiar, amar y tener esperanza. Y si los dejamos morir sin siquiera intentar comprenderlos, entonces nosotros somos los monstruos, no ellos. Se inclinó hacia adelante, mirando a la cámara. Soy un humano de la Tierra. Mi especie ha cometido muchos errores a lo largo de los siglos. Hemos temido lo que no entendíamos. Hemos destruido lo que temíamos. Pero también hemos aprendido lenta y dolorosamente que ser diferente no significa ser peligroso. Que tener garras y dientes no te hace malvado. Que las familias vienen en todas las formas y tamaños. Respiró hondo. Así que esto es lo que va a pasar. Mi tripulación y yo vamos a rechazar la orden de terminación. Vamos a proteger a esta familia con todo lo que tenemos. Y les pedimos a todos los que ven esto en la galaxia que sean testigos de lo que sucede a continuación. Observen cómo responde la autoridad cuando los humanos eligen la compasión sobre el miedo. Observen y decidan por sí mismos en qué tipo de galaxia quieren vivir. Subieron la transmisión a todas las redes públicas a las que pudieron acceder. Jake pulsó el botón de enviar exactamente a las 4 horas, 14 horas antes de la llegada prevista de las naves de la autoridad. Luego no quedó más remedio que esperar a ver si alguien escuchaba. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En 1 hora, la grabación había sido vista 10 millones de veces. En 3 horas, 50 millones de cadenas de noticias la recogieron. Los foros de discusión estallaron en debates. Algunos llamaron a Jake un héroe. Otros lo llamaron traidor a su propia especie. Pero todos estaban mirando y ese era el punto. A las 8 horas, Jake recibió un mensaje prioritario de alguien inesperado. La almirante Patricia Monroe, una de las oficiales de mayor rango de la Fuerza de Defensa Galáctica. Las manos de Jake temblaron al abrirlo, esperando amenazas o ultimátums. En cambio, encontró algo completamente distinto. Capataz Michei, he visto su grabación 3 veces. También he consultado los registros históricos de los encuentros con orcas. Debes saber que el 87% de los ataques documentados ocurrieron en asentamientos construidos dentro del territorio tradicional de los Razorback. Otro 9% ocurrió durante operaciones de extracción de recursos que interrumpieron sus zonas de caza. Solo el 4% fueron encuentros no provocados. Hubo una pausa en la grabación. Mi hija tiene 5 años. Cuando vio las imágenes de esos cachorros, lloró y preguntó por qué alguien querría lastimar a bebés. No pude darle una buena respuesta. No prometo nada, pero envié tu evidencia al Comité de Relaciones Interespecies. Lo que suceda después no está en mis manos, pero debes saber que has iniciado una conversación que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Jake sintió esperanza por primera vez en días. Pero la realidad la atenuó cuando Tommy llegó corriendo al centro de mando. Jefe, ya están aquí. 3 cruceros de la autoridad acaban de salir del hiperespacio. Nos están llamando. Jake se alisó el uniforme y abrió el canal. Una mujer de rostro severo apareció en la pantalla. Su expresión era fría y profesional. Capataz Michei, le presento a la capitana Linda Hayes de la División de Ejecución de la Autoridad Galáctica. Está violando múltiples protocolos de seguridad y albergando especies prohibidas. Tiene 1 hora para entregar a los Razorbacks para su eliminación o abordaremos sus instalaciones por la fuerza. Capitana Hayes, estoy seguro de que ha visto las imágenes que se han transmitido por toda la galaxia, dijo Jake con voz firme. Esas no son especies prohibidas ahí dentro. Es una familia, un padre, una madre y 3 cachorros recién nacidos que nunca han hecho daño a nadie. La ley es clara, capataz. Los Razorbacks están clasificados como amenazas extremas. Su biología, patrones de comportamiento e historial de ataques los hacen incompatibles con el espacio civilizado. Entonces la ley está equivocada, dijo Jake rotundamente.
Y no voy a seguir una ley injusta solo porque sea más fácil que hacer lo correcto. La expresión de la capitana Hayes no cambió. ¿Entiende que esto acabará con su carrera? Que usted y toda su tripulación enfrentarán cargos criminales. Lo entendemos. Nos quedamos de todos modos. Hubo una larga pausa. Entonces la capitana Hayes hizo algo inesperado. Sonrió levemente. Buena respuesta, capataz. Espere. El canal se cortó, dejando a Jake confundido. Tommy lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué acaba de pasar? Antes de que Jake pudiera responder, el sistema de comunicación se iluminó de nuevo. Pero esta vez, no era la capitana Hayes. Era un rostro que Jake reconoció de los noticieros. Un distinguido hombre mayor con cabello plateado y mirada penetrante. Capataz Mitchell. Mi nombre es embajador Willis Drake. Pertenezco al cuerpo diplomático y actualmente estoy a bordo de la nave insignia de la capitana Hayes. He pasado las últimas 8 horas en sesiones de emergencia con el Comité de Relaciones Interétnicas después de que su transmisión se hiciera viral. Se reclinó en su silla. Ha creado una situación bastante grave. Joven. Media galaxia exige que protejamos a esos jorobados. La otra mitad exige que mantengamos los protocolos de seguridad. Es un desastre, señor. Drake levantó una mano. Déjeme terminar. Luché en las guerras fronterizas. Perdí el bien. Gente para contraatacar a Kelvin 3. 23 soldados bajo mi mando, destrozados porque extraíamos minerales de lo que luego supimos que eran sus zonas de reproducción. Su expresión se endureció durante años. Los culpé. Los llamé monstruos. Exigí protocolos de eliminación más estrictos. Hizo una pausa. Entonces vi tu grabación. Vi a ese alfa presionar el botón de emergencia para salvar a su compañera. Te vi entregar esas copas y me di cuenta de algo. Nosotros éramos los invasores. Vinimos a su mundo, tomamos sus recursos, y cuando defendieron sus hogares, los llamamos monstruos y los cazamos hasta casi extinguirlos. Jake apenas se atrevía a respirar. Así que esto es lo que va a pasar, continuó Drake. Kestre 7 queda designado como el primer santuario Razorback bajo la Ley de Protección de Especies Sensibles. Tu operación minera continuará, pero también servirás como enlace oficial entre humanos y Razorbacks. Las naves del capitán Hayes establecerán un perímetro defensivo para garantizar que no interfiera personal no autorizado. Y usted, capataz Mitchell, nos va a ayudar a reescribir todo lo que creíamos saber sobre estas criaturas. Jake sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Detrás de él, su tripulación se vitoreaba y se abrazaba. Gracias, señor. Gracias. No me den las gracias todavía. Esto va a ser un trabajo duro. Habrá gente que se oponga a esta decisión, pero nos han dado la oportunidad de hacerlo mejor, de ser mejores. La expresión de Drake se suavizó. Ahora vayan a decirle a esa familia que están a salvo. Jake corrió a la enfermería, sin importarle la dignidad ni el protocolo. Irrumpió por la puerta y encontró a Blade de pie, protegiendo a Ash y a los cachorros, percibiendo claramente la tensión en el recinto. Cuando Blade vio el rostro de Jake, vio la alegría en él. Parte de la tensión abandonó su cuerpo. Están a salvo, dijo Jake, riendo y llorando al mismo tiempo. Todos ustedes están a salvo. Esto es un santuario ahora. Nadie les hará daño. Blade se acercó lentamente y entonces hizo algo que nunca antes había hecho. Tiró suavemente a Jake al suelo y empezó a lamerle la cara como a un cachorrito enorme. Jake rió, intentando apartar a un depredador cariñoso de varios cientos de kilos. Vale. Yo también te quiero, amigo. 6 meses después, Jake estaba en la plataforma de observación observando a Storm, Silver y Ghost jugando en el hábitat especialmente diseñado. Ya eran del tamaño de caballos pequeños, todavía torpes y juguetones, pero mostraban signos de las magníficas criaturas en las que se convertirían. Blade y Ash observaban desde cerca, siempre cerca de sus cachorros,
pero permitiéndoles explorar y aprender. El santuario había crecido. 3 familias más de Razorbacks habían llegado, atraídas por algún método de comunicación que los humanos aún intentaban comprender. La operación minera continuaba, pero ahora se hacía en cooperación con los Razorbacks, quienes marcaban el territorio que consideraban sagrado y guiaban a los humanos hacia zonas donde se podía trabajar con seguridad. Tommy se acercó a Jake con su tableta de datos. Tengo las últimas cifras del censo. Ya tenemos 32 Razorbacks. 4 hembras preñadas más nacerán el próximo mes. Vamos a necesitar más espacio, dijo Jake. Ya estoy trabajando en ello. Ryan está diseñando una nueva sección de hábitat. Tommy sonrió. Nunca pensé que pasaría mis días como operador de guardería alienígena, pero debo decir que es mejor que simplemente extraer rocas. Beth se unió a ellos y Jake notó que sonreía. ¿Qué pasa? Acabo de terminar una llamada con el embajador Drake. Están estableciendo 4 santuarios más en diferentes mundos usando nuestro modelo. Lo llaman el protocolo Michei. Se rió al ver la expresión de Jake. Tu famoso jefe. Cambiaste la galaxia. Jake negó con la cabeza. No cambié nada. Solo elegí ver una persona en lugar de un monstruo. Observó cómo el pequeño fantasma, fiel a su nombre, se acercaba sigilosamente a su padre y se abalanzaba sobre la cola de Blade. Blade fingió sorpresa, luego giró suavemente a su cachorro y lo acarició con el hocico. Ellos hicieron todo el trabajo real. Confiaron en nosotros cuando tenían todas las razones para no hacerlo. Esa noche, mientras el sol púrpura se ponía sobre los 7 de Questre, Jake se sentó afuera del hábitat con una taza de café. Blade se acercó y se acostó a su lado. Y pronto los 3 cachorros salieron corriendo y se amontonaron sobre ellos. As lo siguió, acomodándose al otro lado de Jake. Esta era su vida ahora. No solo un capataz, sino un puente entre especies. No solo un menor, sino un protector de familias. Y mientras Tormenta mordisqueaba su bota mientras Plata intentaba robarle el café y Fantasma se dormía en su regazo, Jake se dio cuenta de que no lo cambiaría por nada del mundo porque así era como la humanidad podía ser en su mejor momento. Ni conquistadores ni destructores, sino amigos y protectores. Sin miedo a lo diferente, sino curiosos y compasivos. No viendo monstruos, sino viendo personas. Y eso hizo que todo,